¿Qué se puede aprender de los intérpretes del ayer? El ayer son las raíces. Si no hay raíces, no hay futuro tampoco. Entonces, cantores de la talla de Juanín, de los que tenemos también en ayer, como Ataulfo, como Calella, como qué sé yo, tantos y tantos, Miranda y demás, creo que son las fuentes donde tenemos que coger nosotros. Y luego, como todo cambia, como esta Asturias está cambiando, también hay que ir adaptando letras nuevas a estas músicas, ir acercándolo al pueblo, a la gente. El mal estado de los intérpretes de la canción asturiana en algunos concursos es debido a que no se preparan lo suficientemente bien. No, yo creo que no. Lo que pasa es que nadie vive directamente de la canción asturiana, se vive de la minería, como en el caso mío, de la industria o de otros menesteres, y claro, el tiempo es limitado. Todos quisiéramos ir a los concursos al máximo preparados, pero claro, muchas veces el problema está en factor de voz, en factor de también los nervios influyen mucho, y yo creo que a los concursos todo el mundo va todo lo mejor que puede y en el mejor momento. Si quieres que te corte si quieres que te corte morenera de Santiani, si quieres que te corte para Santander. Voy a la fuente de la voy a la fuente de la por agua para el mío querer. ¿Dónde va la niña? Pronto ha de volver. ¿Dónde va la niña? Para allá.